Hola, ¿qué tal? Esto es Tus Derechos, una iniciativa del Tribunal Constitucional que junto a TV Perú buscan precisamente eso, acercarle sus derechos, porque es información que usted necesita conocer y además necesita también poder manejar. El día de hoy en Tus Derechos vamos a hablar de justicia militar y en específico del decreto legislativo 1095 que establece reglas de empleo y uso de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas en el territorio nacional, además de definir de qué hablamos cuando decimos grupo hostil. Hoy en Tus Derechos, justicia militar. Soy Rocío Aliaga, bienvenidos. En caso de perturbación de la paz, del orden interno, de catástrofe o de graves circunstancias que afecten la vida de la nación, la Constitución establece que el presidente de la República, con el acuerdo del Consejo de Ministros, puede decretar por un plazo determinado en todo el territorio nacional o en parte de él, y dando cuenta de esto al Congreso o a la Comisión Permanente, los estados de excepción, que son el de emergencia y el de sitio. Los plazos de los estados de excepción están dispuestos en la Constitución y su prórroga requiere de un nuevo decreto. En estado de emergencia, las Fuerzas Armadas asumen el control del orden interno y es precisamente en este punto en el que acciones con el uso de la fuerza generaron tal polémica que un grupo de 6.430 ciudadanos interpuso ante el TC una demanda de inconstitucionalidad a la ley y artículos que establecen las reglas de empleo y uso de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas en el territorio nacional, incluso en supuestos distintos a los estados de excepción. En la Constitución se estima en el artículo 165 que las Fuerzas Armadas están constituidas por el Ejército, la Marina de Guerra y la Fuerza Aérea. Tienen como finalidad primordial garantizar la independencia, la soberanía y la integridad territorial de la República. Tanto las Fuerzas Armadas como la Policía Nacional no son deliberantes, están subordinadas al poder constitucional. Respecto de la participación de estas en supuestos distintos a los estados de excepción, el TC ratificó la validez constitucional del decreto legislativo 1095 que autorizó la intervención de las Fuerzas Armadas, además de los casos de tráfico ilícito de drogas, terrorismo y protección de instalaciones estratégicas para el funcionamiento del país, en los demás casos constitucionalmente justificados, con la condición de que se entienda por estos casos a situaciones que pongan en peligro la vida, integridad, salud o seguridad de toda o parte de la población. Con relación a la definición de grupo hostil del decreto legislativo 1095, el TC determinó que es inconstitucional en tanto engloba a aquel colectivo que, además de estar mínimamente organizado y participar en las hostilidades, es capaz de enfrentar al Estado de manera prolongada a través de la utilización de armas punzocortantes o contundentes. Solo las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional pueden poseer y usar armas de guerra. Muy bien, y ese era el informe que siempre nos trae a contexto o nos orienta dentro del tema que vamos a comentar la mañana de hoy. Y el tema, Felipe, ¿cómo estamos? Buenos días. En todo caso, es establecer, ¿no?, cuándo las Fuerzas Armadas van y cómo utilizar el uso de su fuerza, precisamente. Sí, es una situación excepcional. Ajá. Porque sabemos que las Fuerzas Armadas reservan su potencial para conflictos armados internacionales. Sin embargo, puede ocurrir supuestos en los cuales la situación ordinaria se desborda y se necesita de la participación de las Fuerzas Armadas. Entonces, uno dice, ¿y cuándo las Fuerzas Armadas utilizan su fuerza? Bueno, para eso, en su momento se expidió un decreto legislativo que regula el uso de la fuerza por, valga la redundancia, por las Fuerzas Armadas. Ajá. Y ese uso de la fuerza tiene que tener determinadas limitaciones, determinadas reglas para que se preserve
los derechos fundamentales de las personas, y es sobre eso que se ha pronunciado el tribunal. Claro, sobre todo los derechos fundamentales de las personas que se manifiestan en contra de algo, ¿no? Que a veces, claro, pueden también vulnerar los derechos de los demás, como por ejemplo tomar carreteras y ya generar una situación ilegal, pero para eso hay que definir también, y muy bien, lo de grupo hostil, ¿no es cierto? Totalmente de acuerdo, porque una cosa es un grupo hostil y como veremos en el programa, otra cosa es un grupo que participa en marchas que pueden ser muy antipáticas en el sentido que interfieren con los derechos de los demás, pero que no justifica que se califique como grupo hostil, porque un grupo hostil, como ya lo veremos, es casi un grupo armado, y si es un grupo armado sí puede merecer la respuesta de las Fuerzas Armadas mediante la utilización de armas militares. Muy bien, vamos a ir a la pausa esta mañana en Tus Derechos, pero regresamos rapidito para seguir comentando justicia militar y grupo hostil. En todo caso, ¿cuándo y cómo pueden usar las Fuerzas Armadas su fuerza? Pausa y regresamos rapidito en Tus Derechos. Seguimos en el programa Tus Derechos y hoy nos acompaña el doctor Gatás Augatás. Él es profesor de Derecho Internacional de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Bienvenido, doctor Augatás, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Qué ocurrencia. Estamos ante una sentencia, muy extensa además, que ha dado el Tribunal Constitucional sobre un tema de mucha importancia, cuál es el de la justicia militar, pero queríamos reservar este programa para analizar el concepto de grupo hostil en la medida que la sentencia trata también sobre este tema. Y uno escucha esta denominación y podría asignarle diversos conceptos desde la legislación interna como la internacional. Y es por eso que el aporte del doctor va a ser singularmente importante en la medida que es internacionalista. ¿Qué es un grupo hostil? La verdad es que el concepto de grupo hostil no está definido en el derecho internacional y no es utilizado por el derecho internacional humanitario. Entonces, lo que hace esta sentencia es equiparar el concepto de grupo hostil a un concepto que sí utiliza el derecho internacional humanitario, que es el de grupo armado. Entonces, hay que recordar que el derecho internacional humanitario exige su implementación en el derecho interno. Es un conjunto normativo que para aplicarse plenamente requiere un desarrollo a nivel interno. Y lo que está haciendo la norma interna, o lo que ha pretendido hacer esta norma interna, es precisamente desarrollarlo, y al hacerlo ha utilizado un concepto, digamos, que en sus términos corrientes suena familiar, grupo hostil, un grupo que realiza hostilidades. De acuerdo. Pero, como dice la sentencia al final, debe equipararse o debe interpretarse en el sentido de grupo armado. Correcto. Y cuando hacemos referencia al derecho internacional humanitario, estamos entendiendo esta rama del derecho que se aplica, por ejemplo, en algún conflicto en el cual hasta en la guerra inclusive se reconocen determinados límites, ¿no? Este principio de humanidad que está presente incluso en los episodios que por ahí traicionan la esencia de la dignidad de la persona humana, que es cuando uno ingresa pues estos escenarios de violencia, ¿no? Exactamente. El derecho internacional humanitario es el derecho que se aplica en el contexto de conflictos armados. El derecho internacional humanitario comprende dos grandes ramas, ¿no? Es decir, el derecho a la guerra y el derecho en la guerra, el jus ad bellum y el jus in bellum en latín. Entonces, esto ha evolucionado en los años y hoy en día se entiende que el jus ad bellum, el derecho a recurrir a la guerra, ha evolucionado tanto que hoy se entiende como una prohibición de recurrir a la guerra. Sin embargo, conscientes de que por más que exista la prohibición, existen también guerras en el mundo, el derecho internacional humanitario busca establecer ciertos límites, ciertos mínimos indispensables de protección del ser humano en el marco de estos conflictos, que pueden ser conflictos armados internacionales o pueden ser conflictos armados no internacionales, a los que conocemos como conflictos armados internos, ¿no? Claro. Y en ambos conflictos es donde encontramos estos grupos armados, que es el equivalente a este grupo hostil. Claro, grupo hostil como sinónimo de grupo armado, ¿no? Sí. Hacíamos referencia entonces al principio de humanidad que rige incluso estos episodios bélicos, pero hay uno al que ha hecho alusión, que es el principio de distinción, ¿no? Es decir, cómo
podemos aplicar estas normas solamente a quienes intervienen en el acto bélico, porque sin duda hay personas que no tienen nada que ver en la guerra y sin embargo pueden verse afectadas. Entonces, este principio de distinción quizás es consustancial al derecho internacional humanitario. Sí, y es muy importante en el contexto de hablar de los grupos hostiles porque primero entendamos qué cosa es un grupo armado. Un grupo armado es un conjunto de personas que tiene, de acuerdo con el derecho internacional humanitario, no con la definición del decreto legislativo que ha sido materia de esta sentencia, que tiene una organización, que tiene una dirección con un mando identificable, visible, que se hace responsable, que normalmente ocupa una parte del territorio, que realiza operaciones constantes, operaciones militares constantes y haciendo uso de armas, ¿no? Claro. Entonces, armas de fuego. Entonces, la distinción entre, primero, conflicto armado internacional y conflicto armado no internacional depende de quiénes son los que se enfrentan. Si es un conflicto entre dos estados o entre lo que en derecho se conoce como Movimiento de Liberación Nacional y un estado, el Movimiento de Liberación Nacional es el movimiento que lucha contra un régimen racista, contra una ocupación ilegal extranjera, contra un régimen colonial, o un grupo beligerante, que es un grupo que lucha por hacer efectivo el principio de libre determinación de los pueblos. Estamos ante un conflicto armado internacional. Sin embargo, si quien se enfrenta es, por ejemplo, una facción de las Fuerzas Armadas del Estado contra otra facción de las Fuerzas Armadas del mismo Estado, o las Fuerzas Armadas de un Estado contra un grupo no gubernamental, o dentro de un país un enfrentamiento entre dos grupos no gubernamentales o no estatales, estamos ante un conflicto armado no internacional. Pero lo particular de esta sentencia es tratar de entender la diferencia entre estos conflictos armados no internacionales y los disturbios o tensiones internas. Claro, que es un poco el temor que lleva a estas más de 6.000 personas a interponer la demanda de inconstitucionalidad en la medida que ellos puedan interpretar que, por ejemplo, los protagonistas de una protesta social puedan ser considerados como grupos hostiles. Y si son considerados como grupos hostiles, las Fuerzas Armadas están válidamente legitimadas para intervenir como tales y usar la fuerza correspondiente, ¿no? Exactamente, porque a eso es a lo que quería llegar. Cuando tú tienes un grupo armado en un conflicto, entonces es lícito considerar como objetivo militar al grupo armado. Y lo que el derecho internacional humanitario prohíbe es precisamente atacar a la población civil, a los heridos, a los enfermos, a los que se han rendido, en fin, establece claro, pues mínimos. por el principio de distinción, justamente. Pero claro, el problema es cómo distinguir entre una protesta social, una tensión interna, de un conflicto armado no internacional, de un conflicto armado interno. Porque en efecto, el nivel de fuerza que se emplea o que se debiera idealmente emplear es distinto. La doctrina, la jurisprudencia y el propio derecho internacional humanitario establece algunos parámetros, ¿no? El protocolo 2 a los convenios de Ginebra, en su artículo 1, inciso 2, y lo cita la sentencia, claramente excluye de su ámbito de aplicación a estas tensiones internas o estos disturbios internos. Luego, sobre todo, la Cruz Roja, el Comité Internacional de la Cruz Roja, ha establecido que deben existir dos criterios para distinguir cuándo estamos ante simples tensiones, protestas sociales, disturbios internos y cuándo estamos frente a un conflicto armado no internacional. Y esos criterios, como te digo, son dos. El primero es el de la intensidad del conflicto y el segundo es el de la intervención en el conflicto precisamente de un grupo organizado que puede identificarse y que cumpla los requisitos que hace un momento te mencioné. Claro. Vamos a volver después de la pausa a continuar desmenuzando esta sentencia con el doctor Gataz Abu Gataz, porque en realidad una de las partes importantes del fallo resolutivo es que adecúa la definición de grupo hostil a justamente algunos protocolos y convenios de Ginebra a los que ha hecho referencia el doctor en su alocución. Así que volvemos con eso después de la pausa.
Seguimos con tus derechos y nos quedamos hablando de estos criterios que nos permiten determinar cuándo estamos ante un grupo armado o ante un grupo hostil, dependiendo de la terminología que utilicemos. Pero estamos hablando de la intensidad como uno de estos patrones, y ahí fue que interrumpimos el programa. Sí, la Cruz Roja, el Comité Internacional de la Cruz Roja te comentaba que exige o recomienda tomar en cuenta dos criterios para distinguir protestas sociales, tensiones internas de conflictos armados no internacionales. Uno es la intensidad del conflicto y el segundo, te decía, que participe en el conflicto un grupo armado, es decir, un grupo que esté organizado, que tenga este líder o este mando responsable, que ocupe el territorio y sobre todo que tenga la capacidad de realizar operaciones militares sostenidas. En cuanto a la intensidad, que también es un tema muy importante en esta sentencia, no podemos pues calificar cualquier tipo de protesta como un conflicto armado no internacional. Los niveles de violencia en la situación de la que estemos hablando tienen que ser lo suficientemente graves como para considerar que estamos ante un conflicto armado no internacional. Y el problema es que esta es una zona un poco gris, claro, porque no hay parámetros exactos. El parámetro podría ser quizá la temporalidad, otros podrían decir el nivel de daño, y dentro del nivel de daño, ¿cuál? Y podrían decir también el tipo de armas que se están utilizando, y esa es también toda una discusión. Entonces, estamos en una zona gris en la que el derecho internacional no da más pautas, y precisamente creo que ese es uno de los principales problemas que ha tenido que enfrentar el Tribunal Constitucional en esta sentencia, ¿no? Porque el decreto legislativo que se cuestiona ha pretendido dar pautas precisas para hacer una distinción en un tema en el que no existen pautas precisas. De acuerdo, sí, es menuda tarea, pero ha habido un aspecto en el que sí ha habido un poco más de consenso referido a la utilización de algún tipo de armas como aquellas que distinguen el accionar de estos grupos hostiles. Me estoy refiriendo a las armas punzocortantes, armas contundentes en cantidad, ¿no? Y el tribunal ha dicho, oiga, si yo voy a asimilar el grupo hostil a los parámetros internacionales que usted nos ha recordado, en esa medida yo no podría pensar que piedras y palos puedan ocasionar un grave riesgo a las Fuerzas Armadas, que tienen un poder de daño muchísimo mayor. Eso es cierto y a la vez podría ser discutible, porque de acuerdo con la interpretación que ha hecho el Tribunal Constitucional, en la definición de grupo hostil solo han quedado las armas de fuego. De acuerdo. Y como tú dices, han sacado de la definición armas punzocortantes y armas contundentes en cantidad. Sí, puede ser, pero ahí podríamos discutir qué cosa es un arma de fuego. Una bomba Molotov es un arma de fuego. Usar dinamita, TNT, claro, es arma de fuego. Entonces, claro, entramos en una zona, como te digo, gris, en la que no hay definiciones. Pero me parece prudente la opción del Tribunal Constitucional en el sentido de decir, hay que tener cuidado, no podemos reprimir cualquier protesta social utilizando a las Fuerzas Armadas. Pero también hay que tener en cuenta que el derecho internacional humanitario no tiene como función determinar cuándo se puede y cuándo no se puede utilizar las Fuerzas Armadas. Esa es una potestad del Estado. Lo que el derecho internacional humanitario busca es simplemente establecer estándares mínimos de protección de víctimas de los conflictos armados. Entonces, ahí está el detalle, es decir, la decisión de utilizar las Fuerzas Armadas, y en qué casos sí y en qué casos no, es una decisión del Estado. En el decreto legislativo, el Estado tomó una posición y lo que los ciudadanos han cuestionado es si esa decisión fue la mejor. Y lo que el tribunal ha dicho es una buena decisión, pero hay algo que no nos gusta. Entonces vamos a restringir un poco más las situaciones en las que el Estado está habilitado para utilizar las Fuerzas Armadas. Claro, porque por un lado el tribunal restringe la definición de grupo hostil y excluye esta posibilidad de que estemos ante una pluralidad de individuos con piedras y palos, para ponerlo de modo gráfico, pero por otro lado también acota la definición de grupo hostil y la liga con estos instrumentos internacionales. Dice, ¿no?, que se entenderá el grupo hostil, pero recurren al protocolo adicional al Convenio de Ginebra, al artículo 3.1. Es un grupo armado. Y el problema es que cuando se define un grupo armado no se hace referencia a las armas que utiliza. Claro, porque solo se hace una referencia simplemente
a la organización que hay un del mando, grupo, la exactamente. organización, ¿no? Que es identificable. Y eso también nos pone a pensar que una algarada, un movimiento de estos en los que no hay un líder claro, ¿no? Que es tan frecuente en las protestas sociales donde no hay un interlocutor visible, eso no es, pues, excluye la claro, posibilidad de que intervengan las Fuerzas Armadas, ¿no? Exactamente, eso no es un grupo hostil ni tampoco un grupo armado, si lo queremos ver desde el derecho interno o desde el derecho internacional. Entonces, claro, la idea acá es distinguir cuándo, de acuerdo con la norma interna, cuándo es que las Fuerzas Armadas pueden intervenir. Pero ojo que hay que tomar en cuenta otra cosa. El hecho de que las Fuerzas Armadas intervengan en un conflicto para tratar de apaciguarlo, no significa que estemos ante un conflicto armado no internacional. O sea, la sola intervención de las Fuerzas Armadas no basta para decir que estamos ante un conflicto armado no internacional y que por lo tanto el enemigo, entre comillas, es un objetivo militar, en fin. Hay que ver además de eso los dos criterios de la Cruz Roja, es decir, la intensidad de la Cruz Roja, la doctrina y la jurisprudencia en realidad, ¿no? La intensidad y la organización de los grupos que intervienen. Porque en muchos países las fuerzas policiales o no están capacitadas o no tienen los implementos o no están lo suficientemente preparadas como para hacer frente a estos disturbios internos. Claro, y un aspecto también importante es hacer notar que no es que quede desamparada la protección de la defensa del país. Me refiero a que si se excluye la participación de las Fuerzas Armadas para que actúen militarmente hablando, queda la Policía Nacional, ¿no? Por supuesto. Porque alguien que nos puede estar escuchando dirán, oiga, estos señores están en contra de las Fuerzas Armadas, ¿y quién nos defiende? Bueno, es que está la policía. Olvidamos que la policía es la encargada de velar por el orden interno. Sí, sí, no, y además yo siempre soy... no sé, yo soy muy cercano al tema de las Fuerzas Armadas. O sea, yo pienso que cuando hay conflictos que lamentablemente nuestra policía no puede controlar, está bien que intervenga la Fuerza Armada, pero controlada, ¿no? Es decir, bajo ciertos parámetros de acción. Pero en efecto, como tú dices, tenemos a la Policía Nacional y lo que habría que tratar de hacer es implementar mejor a la policía, capacitar mejor a la policía y entrenarla mejor para para enfrentar este tipo de disturbios, porque en los últimos conflictos internos, disturbios o tensiones internas que hemos tenido, la policía ha demostrado que está haciendo, si bien su mejor esfuerzo, está limitada en su acción, no solo por las normas, sino porque no tienen los implementos necesarios o porque no existe el número de efectivos suficiente. Entonces, es cierto, está la policía, pero hay que ser conscientes de que muchas veces la policía no se da abasto frente a algunos tipos de conflictos, ¿no? O de tensiones internas. Claro, y puede ser de hecho rebasada, ¿no? Porque hablábamos de los estados de emergencia en general, ¿no? Y por ejemplo está aparentemente por venir el fenómeno del Niño. Esto es muy probable que el fenómeno del Niño acarree algún tipo de percance o de catástrofe, Dios no lo quiera, en alguna región, y es muy probable que allí se vea desbordada la capacidad de la policía y se recurra a la Fuerza Armada. Sí, entonces la Fuerza Armada va a tener que Ese es un rol muy actuar. importante de las Fuerzas Armadas también, ¿no? Porque el orden interno no solamente tiene que ver con conflictos, sino que tiene que ver también con desastres naturales, como tú dices. Entonces, sí, en efecto, las Fuerzas Armadas cumplen un rol muy importante. Pero lo que se ha tratado de hacer es establecer normas que limiten o encaminen el accionar de las Fuerzas Armadas para que su accionar no se desborde. Y lo que ha hecho el Tribunal Constitucional, a pedido de la ciudadanía, es revisar estas normas y determinar que en efecto podría haber una definición muy amplia de grupo hostil que era necesario restringir, ¿no? De acuerdo. Muy bien, le agradecemos mucho al doctor Abugataz, pues nos ha ilustrado sobre esta materia internacional que tiene que ver con nuestro día a día, los conflictos sociales, como lo reportan diversas instituciones, la Defensoría del Pueblo, la Presidencia del Consejo de Ministros, nos hace ver que es un tema de permanente actualidad. Volvemos con las frases del programa. Un grupo armado es un conjunto de personas que tiene una organización, dirección, con un mando identificable y que normalmente ocupa una parte del territorio. No se puede calificar cualquier tipo de protesta como un conflicto armado internacional. Escuchábamos las impresiones, en todo caso las opiniones también, ¿no?, de invitado de nuestro programa, y
para que quede, en todo caso, como siempre digo, refiero clarito, el tema de la definición de grupo hostil, ¿no? No ha quedado en ese sentido muy determinado el tema para que no caiga en confusión, tanto de quienes pretendan manifestarse en contra de algo como para que las Fuerzas Armadas puedan confundir o malinterpretar esto mismo. Claro, el grupo hostil es una pluralidad de individuos que tiene que estar mínimamente organizada, ¿no? Tiene que tener un mando más o menos identificable, tiene además que ser un grupo que participe en las hostilidades o que colabore en la ocurrencia de estas, y lo más importante, que tiene que tener la capacidad y la decisión de enfrentar al Estado de modo permanente, no temporal, no episódico, no de imprevisto, es permanente, de buscar enfrentar al Estado, y para eso debe utilizar armas de fuego, para que frente a esas armas de fuego las Fuerzas Armadas puedan válidamente intervenir en su contra. Claro, ser, como comentábamos también, casi un blanco militar, ¿no? Para que se entienda como grupo hostil, con lo que queda totalmente descartado cualquier manifestación de la ciudadanía en contra de algo. De acuerdo. Excelente, muy bien, con eso llegamos al final de nuestro programa. Como siempre, recordándoles que cualquier comentario, sugerencia que ustedes estiman puede ser tema de este programa, nos van a llegar a través de nuestras cuentas en las redes sociales. Continúen en TV Perú, mucho más que ver. Chau, chau.